Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar contigo a través de esa transmisión. Y en esta hora voy a concluir con el tema que desde hace unas semanas hemos estado estudiando acerca del Tribunal de Cristo. Pero antes, hermanos, de continuar, hermanos, con este estudio, quisiera, hermanos, elevar una oración a nuestro Dios. Te invito a orar. Nuestro buen Dios, en esta hora quiero darte gracias por tu gran amor, porque has sido bueno, fiel con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, te damos especialmente por tu palabra, por lo que hasta ahora, Señor, nos has enseñado, porque ha sido el alimento que ha fortalecido nuestra vida, que nos ha ayudado a soportar lo que durante todo este año hemos vivido, por lo que hemos pasado, Dios. Gracias porque en medio de estas circunstancias, en medio de estos momentos difíciles, nunca nos dejaste, nunca nos abandonaste, siempre estuviste presente, dándonos lo que necesitábamos, Dios. Gracias, porque en todo momento mostraste tu fidelidad y tu gran amor, tu misericordia, Dios, en nosotros. Por ello, Dios, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, los versículos 10 hasta el versículo 15. Me gustaría que me acompañaran en esa lectura. Dice el apóstol Pablo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, en el tribunal de Cristo, todo cristiano, todo hijo de Dios, nosotros vamos a comparecer. El apóstol Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Como cristianos, nosotros no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, porque la Escritura nos dice que Cristo ya pagó. Cristo murió. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, no vendrá a condenación. Y esa palabra condenación es una palabra griega que quiere decir crino, y crino es traducido como un juicio judicial condenatorio. Y Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a pasar por un juicio judicial de modo que Dios nos condene, porque nosotros hemos creído en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así es de que, hermanos, pero sí dice la Escritura que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esa palabra tribunal viene de una palabra griega, bema. El bema era una parte alta, como un monte alto donde había una mesa, y en esa mesa había jueces
que en los tiempos de Pablo, en las Olimpiadas de Atenas y en Grecia, aquellas personas que competían en las Olimpiadas eran, pasaban por el bema, en donde se les evaluaba para ver qué calificación obtenían. Si iban a recibir una medalla, si iban a recibir una corona de laurel o de olivo. Pasaban esos atletas para recibir sus recompensas. Y el apóstol Pablo dice, el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cómo sobreedifica. Decir, hermanos, usted va a decidir qué tipo de material va a usar. Por ejemplo, hermanos, dice el apóstol Pablo, el oro, la plata, las piedras preciosas. Si en un incendio existen estos materiales, posiblemente todo se queme, pero estos materiales, hermanos, no son flamables, no se queman, no se deshacen con el fuego. En cambio, la madera, el heno, la hojarasca, usted le prende fuego, hermanos, y se queda solamente cenizas. Por eso el apóstol Pablo dice, pero cada uno mire cómo va a sobreedificar. Hermanos, Dios ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ya no hay condenación. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, de ahí de Colosenses. Vean, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Toda la lista, había una lista, a lo mejor es como todo un periódico de tantas cosas malas que nosotros habíamos hecho, que nosotros habíamos practicado, pero desde el momento, hermanos, en que Cristo murió en la cruz, toda esa lista de pecados, dice, Dios la tomó y la clavó en la cruz. ¿Y qué hizo? La anuló, la hizo giras, la deshizo completamente. Dice, nos perdonó todos nuestros pecados. Pero hermanos, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Desde el momento en que usted creyó en Cristo, desde el momento en que usted y yo nacimos de nuevo, a partir de ahí, hermanos, Dios empieza a obrar. Dios empieza, hermanos, a contar nuestras obras. Ahorita con los avances tecnológicos, hermanos, con una cámara, con un teléfono, con algo, hermanos, podemos capturar, por ejemplo, nuestros hijos, un momento
en que ellos nos hagan reír o en el momento en que están haciendo una travesura. Cualquier cosa, hermanos, a través de de estas cámaras se pueden capturar. Hermanos, cuántas cosas si nosotros vemos en el internet lo que busquemos, que son capturadas en el momento de la acción, que nosotros las podemos mirar porque la cámara lo revela. Hermanos, imaginémonos ahora, desde el momento, hermanos, en que Dios nos hizo nacer de nuevos, todas nuestras acciones son capturadas, hermanos, por nuestro Dios. Recuerda, hermanos, que nuestro Dios es un Dios inmutable, es un Dios todopoderoso, es un Dios, hermanos, omnisciente que todo lo sabe. Nuestro Dios, hermanos, está capturando todas nuestras acciones, ya sean buenas o sean malas, porque un día, hermanos, vamos a ser evaluados en su presencia. Y hermanos, la palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, es un manual instructivo. Todo lo que nosotros necesitemos, hermanos, lo vamos a encontrar en su palabra. Todo lo relacionado a las reglas, hermanos, tanto morales como espirituales, las vamos a encontrar aquí en su palabra. Todo lo relacionado, hermanos, con la sexualidad, lo vamos a encontrar aquí en su palabra. Todo, hermanos, lo relacionado con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros empleados, con los jóvenes. Todo, absolutamente todo, hermano, lo vamos a obtener de su palabra. Es un manual, hermanos, de instrucción. Solamente, hermanos, conociendo la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, que es por el cual, hermanos, nosotros un día vamos a ser evaluados. Y hermanos, hay dos tipos de cristianos, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. ¿Cómo va a actuar un cristiano carnal? Por supuesto, en la carne. Si el cristiano carnal, si su vecino va y le echa la basura, el cristiano carnal va a actuar como una persona carnal, va a ir a provocar y a reclamar y a decirle a esa persona, ¿sabes qué? Me echaste la basura, te la regreso. Si en su matrimonio, si su esposo le grita, ella le responde también con gritos. De esa manera, hermanos, el cristiano carnal va a actuar como una persona carnal. Pero, hermanos, un cristiano espiritual, ¿cómo va a actuar, hermanos? Va a actuar como una persona, hermanos, paciente. Un cristiano, hermanos, espiritual, hermanos, tiene una relación íntima con Dios. Dice el profeta Oseas, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y también, hermanos, el escritor de Proverbios, Salomón, nos dice en su palabra,
Proverbios dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos muchos consejos. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, una persona, un cristiano carnal, es una persona que va a acumular en su vida corajes, va a gritar, a responder con gritos, va a ser una persona que en su enojo, hermanos, va a acumular ¿qué cosas, hermanos? Enfermedad. Porque la escritura dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Un cristiano que no confiesa sus faltas, que no confiesa su pecado, que no confiesa sus malas actitudes, hermanos. El salmista en el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Va a haber una enfermedad de nuestro cuerpo. El azúcar se nos va a alterar, se nos va a subir. Vamos a tener un fuerte estrés, vamos a padecer de fuertes dolores de cabeza. Hermanos, el escritor a los Hebreos también dice que no sea, dice que brotando esa raíz de amargura, seamos contaminados. Cuando acumulamos algo en nuestra vida, hermanos, por dentro, hermanos, nos estamos pudriendo. Nos estamos enfermando, estamos produciendo una enfermedad cancerígena, hermanos. Por eso la escritura, hermanos, siempre nos dice cómo debemos actuar, porque recuerde que nuestras acciones, nuestras actitudes, un día, hermanos, van a ser evaluadas ante el tribunal de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Si tú, hermano, construyes, edificas en la carne, dice la Biblia que de la carne vas a cegar corrupción. Corrupción. Dice el apóstol Pablo también más adelante, en el capítulo 9 de ahí de Primera a los Corintios, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todos los atletas, hermanos, recibían un premio, recibían un galardón, pero era corruptible. Pero recuerden, hermanos, nosotros, dice el apóstol Pablo, recibiremos una corona incorruptible. Pero cada uno, hermanos, mire cómo sobreedifica. Hay materiales, hermanos, con los cuales podemos edificar. Un día todos vamos a ser evaluados. Y la evaluación, hermanos, no va a ser masiva, va a ser uno por uno, como cuando los universitarios se van a graduar, que los llaman a cada uno para darle su diploma. Unos se gradúan con excelencia,
otros regulares, otros solamente pasan de panzazo. Pero hermanos, cada uno mire cómo sobreedifica. Nuestras acciones un día van a ser evaluados y nuestras acciones también, hermanos, van acompañadas con nuestras actitudes. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Si Dios llama a ver, Amanda, vas a ser evaluada. Entonces empiezan a ver su expediente y empiezan, Amanda, fuiste una fiel diezmadora. Diezmabas de todo. Y Amanda, sí, Señor, yo no trabajé, pero de lo que mis hijos me daban, de lo que mi esposo me daba, siempre diezmé. Pero Amanda, va a haber un pero. Diezmabas, pero no lo hacías de corazón, porque todo el tiempo decías, con ese dinero mejor me hubiera comprado esto, hubiera pagado acá, mejor hubiera ahorrado para esto, porque la Escritura dice, hermanos, que Dios ama al dador alegre. Dice que el que da con tristeza o por necesidad, pero no lo da con alegría, hermanos. Dios toma en cuenta, hermanos, nuestra actitud. Dios toma en cuenta las acciones, pero también lo hace, hermanos, tomando en cuenta nuestra actitud. Dice Mateo capítulo 6, el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, dice, para ser vistos por ellos. Un día, hermanos, en el tribunal vamos a ser juzgados. Si yo construí una casa hogar, en el tribunal me van a decir, Rosy, construiste una casa hogar, tenías tantos niños a los cuales cuidabas, los alimentabas, pero solamente lo hiciste para recibir alabanza de los hombres, para que te aplaudieran. Hermanos, dice que las cosas las hagamos no para ser vistos por los hombres, no para recibir un aplauso, no para recibir un reconocimiento. Hay muchas personas, predicadores, que solamente les interesa la fama, que solamente les interesa el ser reconocidos. Pero Dios, hermanos, lo que le importa es la actitud. Si yo voy a construir una casa hogar, ¿cuál es el propósito principal? ¿Por qué lo voy a hacer? Hermanos, Dios toma en cuenta la acción, pero también Dios toma en cuenta la actitud, nuestras actitudes. Y dice también ahí en Mateo capítulo 6, Mateo 6, dice más adelante, dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hagamos las cosas, hermanos,
para que los demás vean. Los fariseos que eran delante de los hombres, eran personas rectas. Absolutamente nadie podía acusarlos de un adulterio, de robar. No lo podían acusar de nadie, pero cuando el Señor Jesucristo, hermanos, mira las acciones, ve lo que ellos hacen, Él los llama hipócritas. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo veía las intenciones de su corazón. Lo hacían solamente para recibir alabanza de los hombres, lo hacían solamente para recibir el reconocimiento de los hombres y no, hermanos, para agradar a Dios. Cristo los llama hipócritas. Y esta palabra hipócrita, hermanos, literalmente quiere decir máscara. Se ponían una máscara, es decir, escondían su verdadero rostro, su verdadero yo, su verdadera actitud ante los demás, pero también se traduce como payaso. Un payaso, hermanos, da una apariencia, ya sea de hacernos reír. ¿Por qué? Porque se oculta tras una pintura, pero realmente, hermanos, solamente Él sabe lo que hay en su interior. Así es de que, hermanos, nos dice la Escritura, hermanos, que las cosas las hagamos, hermanos, no para recibir un halago de parte de los hombres, no para agradar, hermanos, al pastor de la iglesia. Hágalo, hermanos, porque un día usted va a comparecer ante el Bema, va a comparecer ante el tribunal para ser evaluado por parte de nuestro Dios, hermanos. Dios va a mirar, hermanos, la actitud de nuestras obras, de cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, con qué propósito lo hicimos, hermanos. Y recuerde, hermanos, dice su palabra, dice Romanos, hermanos, capítulo 12. Todos, hermanos, los que hemos pasado por situaciones de injusticia, en lo personal a mí, muchas veces me robaron, algunas veces, me transeaban, y realmente uno, pues, se enoja, siente coraje, siente impotencia. Y realmente, cuando alguien entraba a mi patio y tomaba cosas, ropa, lo que hubiera, me daba coraje. Y cuando veía, hermanos, toda el grupito de personas que se juntaban drogándose, diciendo grosería y media, y yo pasaba y siempre decía dentro de mí, ¿cómo quisiera poder exterminarlos como se exterminan las cucarachas? Yo siempre decía en mi actitud, pero hermanos, solamente acumulaba para mí enojo, ira, coraje. ¿Y qué dice, hermanos, la Biblia? Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios es un manual instructivo. Todo lo que nos sucede, todo lo que uno siente, hermanos, en nuestro interior, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos los hace que salga a la luz. Dice Romanos capítulo 12, los versículos 17 dicen, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A veces, una de las personas que varias veces me transió, se puede decir, a veces llegaba con una actitud, hermano, con una actitud que daba lástima, decir, hermana, necesito, por favor, si tiene esto, porque mis hijos tienen hambre, no tengo que darles de comer. Eso, hermanos, aunque realmente por dentro de mí decía, realmente no lo mereces, pero solamente lo voy a hacer por tus hijos. Por tus hijos. Hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo actuar ante circunstancias, hermanos, en las que a veces pasamos, en las cuales nos toca vivir. Y recuerda, hermanos, nosotros delante de Dios somos responsables de cómo vamos a actuar, de cómo nos vamos a comportar. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, también acerca de qué hacer como ciudadanos. Como algunos dicen, como ciudadanos. Pero hermanos, somos responsables también. Dice el capítulo 13 de Romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el apóstol Pablo también nos dice que debemos de orar. Nosotros, hermanos, sabemos de todas las cosas que suceden día a día en nuestra ciudad. Tanta violencia, tanta gente que muere, tanta gente, hermanos, que se vive la violencia día a día. Todos los días, hermanos. ¿Y a quién culpamos, hermanos? Al gobierno, a las autoridades, de decir, ¿cómo es posible que no se pueda acabar esta situación? Pero hermanos, en vez de criticar, en vez de acumular más comentarios negativos en las redes sociales, la Escritura nos dice, hermanos, que debemos de orar, que debemos de presentar rogativas, peticiones por nuestras autoridades, por nuestros presidentes, por las personas que nos gobiernan, y como ciudadanos, hermanos, somos responsables, porque recuerda, hermanos, vamos a ser evaluados en el tribunal de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, dice Efesios capítulo 4, el versículo 26 al versículo 32, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, no hurte más,
¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos, entre robar y hurtar? Robar, se puede decir, hermanos, cuando veo algo y lo tomo, cuidando que nadie me vea. Y hurtar, hermanos, es cuando a mí se me da la confianza. Por ejemplo, en mi trabajo, hermanos, que yo manejo dinero. A mí se me ha confiado un trabajo en el cual yo me van pagando por el producto y voy recibiendo el dinero. Me han dado esa confianza a mí, pero por la confianza que me dan, decir, bueno, pues voy a tomar este dinero aparte, me lo guardo. Eso es hurtar, cuando te dan la confianza en un trabajo, en un negocio, y de lo que tú, hermanos, te han confiado, empiezas a tomar. Como dicen, operación hormiga. Voy llevando, voy hurtando lo que a mí se me ha confiado. Dice el apóstol Pablo, el que hurtaba, ya no hurte, sino trabaje para que pueda compartir con los demás, con los que no tienen. Recuerda, hermanos, nuestras acciones y nuestras actitudes van a ser evaluados ante el tribunal. Pero dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces, en nuestro enojo, se nos salen palabras que hieren, que lastiman. En lo personal, hermanos, yo lo he hecho. Lo hice con mis hijos, lo lastimé en un momento. Les pedí perdón, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios, hermanos, va a evaluar tus palabras, tus actitudes, tus hechos en el tribunal. Por lo tanto, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerda, hermanos, que vamos a ser evaluados, hermanos, ante el tribunal de Cristo. Y nos dice cómo debemos de actuar. Dice, como benignos unos con otros, mostrando misericordia, perdonándoos unos a otros. Hay muchos cristianos, hermanos, que no se perdonan, que fulanito no me saludó. Por lo tanto, cuando fulanito va, se le acerca, ¿qué hacemos con nuestra actitud? Mejor nos volteamos a otro lado. Evitamos, hermanos, un encuentro. Cuando la Escritura nos dice, hermanos, que debemos de perdonarnos los unos a los otros, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo nos perdonó. Por esa razón, hermanos. Y recuerda, nuestras acciones y nuestras actitudes, hermanos, van a ser evaluados. Hermanos, un cristiano, cuando verdaderamente conoce su palabra, va a conocer a Dios. Va a tener una relación íntima con Dios. Y hermanos, un cristiano va a adorar a Dios. Y cuando un cristiano de veras adora
a Dios, esa adoración, hermanos, va a transformar su vida. Va a tener deseos, hermanos, de tener una relación con Dios. Y cuando el cristiano, hermanos, tiene esa relación íntima con Él, Dios le va a dar esa energía, Dios le va a dar la fuerza que necesita para poder vencer ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad. Hermanos, ya tenemos un año que no nos congregamos. Muchos quizás nos hemos alejado, nos hemos enfriado en nuestra vida espiritual. Pero hermano, yo quiero en esta hora que tú reflexiones y le digas, Dios, perdóname, porque sé, hermanos, que un día vamos a estar ante la presencia de Dios. Y más, hermanos, si acumulamos en nuestras vidas corajes, iras, resentimientos, todo ello, hermanos, que solamente nos van a provocar problemas físicos en nuestra salud, pues más rápido, hermanos, vamos a llegar a casa, a llegar al cielo. Pero recuerda, hermanos, que vamos a ser evaluados. Cristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Las calles, dice la Escritura, que son de oro. Hay un mar de cristal. No puedo, hermanos, imaginarme lo hermoso que será el cielo. Pero hermanos, dice el apóstol Pablo, mira cómo sobreedificas. ¿Qué tipo de materiales, hermanos, estás usando en tu edificación? Si es de que, hermanos, Dios va a evaluar nuestras acciones, pero también, hermanos, nuestras actitudes. Recuerda, hermanos, Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso, cuando Dios le dice, has probado has sido una iglesia que ha trabajado arduamente y has conocido a los falsos apóstoles y has hecho esto y esto y esto otro y has sido paciente. Pero Dios le dice, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Se habían olvidado, hermanos, de que las cosas, hermanos, de hacerlas por amor. Dice Mateo 6, hermanos, que las cosas que hagamos, no las hagamos para ser vistos por los hombres. Todas aquellas personas que hicieron las cosas solamente para recibir un halago, para recibir un reconocimiento, para recibir un aplauso, dice el Señor Jesucristo, ya tienen su recompensa. Pero si tú haces las cosas para Dios, dice, tu Padre te va a recompensar. Si es de que, hermanos, quiero invitarte para que le des gracias a Dios por tu salvación. Pero dile a Dios, Dios, quiero hacer las cosas para glorificarte. Quiero hacer las cosas de una manera honesta. Quiero ser un mejor hijo tuyo, un mejor cristiano, una mejor persona. Dile a Dios lo que tú quieres ser. Vamos a orar. Nuestro Dios, quiero darte gracias porque en medio de esta pandemia, en medio de estos momentos difíciles que hemos vivido, hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has ayudado. Y Dios, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras malas actitudes, perdona, Señor, nuestras malas acciones. Ayúdanos a mostrar, Señor,
lo que somos, tus hijos. Dice tu palabra que el que tiene comunión contigo vive en luz, y la luz todo lo revela. La luz, Señor, muestra lo que realmente nosotros somos delante de ti. Y Dios, ayúdanos para estar preparados, para tener un encuentro contigo. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.